Vamos con nuestra mesa de análisis aquí en Tele 13 Noche, como todos los lunes. Saludamos a Tomás Duval de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. Hola, muy buenas noches, Álvaro. Y Axel Callis de la Universidad Central, director de tuinfluyes.com. ¿Cómo estás, Axel? Bienvenido. Muy buenas noches, profesor. Partamos con Procultura, que está enredando en demasía al gobierno, tanto así que el presidente tuvo que hablar desde China. Y hay una suerte de control de daños que creo que no ha terminado todavía. ¿Cómo lo ves? Obviamente que no va a terminar porque obviamente no han salido todos los chats, ni todas las filtraciones. O sea, acá hay que hacerse una idea de que los chats y las filtraciones tienen un pic, que es cuando siempre los filtradores tratan de hacer una especie de curatoría, de ir tirándolos, pero si alargan mucho esto, van perdiendo también el impacto. Y ya hemos vivido cuántos escándalos de este tipo en los últimos años, que al principio todo el mundo corre en círculo, escándalos, se piden renuncia, que a la escoba el gobierno se compromete y bueno, todo eso. Y después viene una etapa de judicialización, donde aparecen los conceptos técnicos, entonces empieza a bajar la temperatura, y luego pasa lo que pasó hoy día con Catalina Pérez, que arresto domiciliario y nadie se acuerda por qué están pidiendo el arresto. Entonces hay que tener como distancia con lo que sucede, porque en el fondo todo el mundo, o sea, nadie quiere ser nombrado en estos chats, pero el gobierno, yo diría que el primer fin de semana no hizo ni siquiera control de nada, estaba ausente, las vocerías fueron tibias, a tal nivel que hoy día habló el presidente sin escala. O sea, esto debería haber hablado primero una vocería de verdad que contenga los daños, no una vocería que describa el problema. Y eso el fin de semana yo diría que fue muy malo para el gobierno en ese sentido. Sí, control de daños también pensando en la llamada, ¿no? En la famosa llamada entre el presidente y su psiquiatra, la ex esposa de Alberto Larraín, donde, claro, no es una conversación profesional respecto a su situación de salud. Él, de alguna manera, está sondeando lo que a ella le llegó de esa conversación y también de lo que pasa con el psiquiatra, que ahí uno entiende también que hay cierta distancia, ¿no? Sí, a mí me parece que esa conversación es lamentable en todo sentido, ¿no? Desde lo profesional hasta lo político, ¿no? Porque evidentemente revela la preocupación del presidente. Recién Axel decía, el gobierno estuvo en silencio todo el fin de semana. El presidente hace mucho tiempo entonces ya estaba preocupado del tema y nadie hizo nada, ni siquiera él ni el gobierno. Creo que ese es un error profundo, ¿no? Y lo que revelan los chats, bueno, es que ahí había una trama, existe una trama. Yo no veo al presidente involucrado en medio de la trama, en eso no tengo ese dato, más allá de estos chats, ¿no? Pero me parece que hay una trama política que sí está tocando fuertemente al Frente Amplio. Y esto más allá, yo discrepo, Axel, yo creo que esto va a partir a regiones y en regiones va a seguir explotando como una bomba de racimo. ¿Con un efecto electoral? Porque probablemente, yo creo que va a ser bien compleja la primaria del oficialismo. Si en este escenario esto se mantiene durante tiempo, va a ser muy difícil. Porque el gobierno viene una semana para el olvido, o sea, viene desde las cifras de pesca. Hoy día el procesamiento de la diputada Pérez, para que nos recuerde Democracia Viva, y el fin de semana, y seguimos en esto, Procultura. Entonces me parece que viene de una semana muy mala y eso se puede prolongar en el tiempo. El pic malo yo lo encuentro casi parecido a los indultos, siendo una materia muy distinta. Me parece que tiene el mismo impacto en términos de opinión. El mismo poder negativo en este caso. No, yo difiero ahí completamente. Yo creo que el tema de los indultos le pegó en el tema más sensible que tiene la comunidad, que es la delincuencia, el dejar libre delincuente. Todos los estudios indican que el tema de los indultos, junto al triunfo del rechazo y la muerte de los 3 carabineros el año pasado, han sido los momentos más fuertes que ha remecido al gobierno. Yo también difiero de Tomás que esto tenga implicancias electorales para el Frente Amplio, porque los que van a votar en general en estas primarias son personas absolutamente matriculadas con una cierta visión de voto. Que esto les da lo mismo. O sea, claro, aparte de eso que o sea, ¿para qué te voy a decir? La gente vota hasta por alcaldes que están presos. Entonces, la disociación que hace en general, salvo, y esto es muy importante en la historia de Chile, cuando el corrupto o la corrupta o la persona que está acusada es el candidato. Pero cuando se trata de partidos, esto es un problema de las personas más informadas con respecto a lo que pueda suceder. Recordar, yo siempre pongo el ejemplo que el día antes del plebiscito del 2023,
tomaron preso a Contreras y al otro chico de Democracia Viva, lo llevaron en grillete y el resultado no se movió, o sea, cero. Entonces hay que tener cuidado con hacer proyecciones cuando son en general universos bien cautivos los que participan en las primarias. Pero, por ejemplo, si son solo los cautivos, no hay nadie más. Eso es que me iba a plantear eso. Ese es mi punto, o sea, van los cautivos, y los cautivos van a ir aunque... Pero ¿viste lo que dijo Jadwe? Que él le quitaba valor a la primaria porque dijo, si van más de 2 millones de personas, es la derecha la que está interviniendo. No, eso me parece un absurdo. Yo creo que Jadwe quiere hacer una primaria entre los propios nomás y que no venga nadie más y achicar la casa lo más posible. Me parece una estupidez, digamos, en términos políticos, para decirlo así, ¿no? De esa Aparte, manera, no tiene ningún fondo, el vocabulario, no tiene ningún fondo científico lo que está diciendo Jadwe, nada. Efectivamente, mi punto es que ampliar el margen de la primaria les va a resultar más difícil. Hoy día van los convencidos, en medio de estos escándalos también la gente tiende a no ir, a no participar, si esto es voluntario, no es obligatorio. Y ese es mi punto que puede perjudicar en la primaria. Puede ser que personas... Sí, yo creo que perjudica mucho más al gobierno. No, lejos. por supuesto, o sea, para mí, como a mí me da un poco de sorpresa cuando veo, si no está involucrado el presidente. La opinión pública le llega esa línea delgada entre... a ti basta que te nombren. Si esto es como Cabal, esto es como Penta, esto es como Democracia, es como Hermosilla, basta que tu nombre salga citado como el que iba pasando por afuera. Y va a pagar los costos políticos. Y pagas costos. Paga los costos. Oye, hablemos a propósito costos reputacionales. Sí, seguro. Vamos a hablar del viaje del presidente a China, muy importante, y que ha sido mirado con mucha atención. Le han advertido que tenga cuidado, que esto es, que son conversaciones delicadas, que la diplomacia china es muy hábil. ¿Cómo ves, Tomás, esa posibilidad? Yo creo que el escenario interno es el peor escenario para una gira, porque que te reciba un Estado frente a un presidente y a un gobierno que está siendo acusado en su país de distintos hechos, me parece que no es la mejor señal, y yo no espero mucho más de la gira. Me parece que no va a tener mayor trascendencia que eso. Lamentablemente, porque sí podría haber sido, tenía otras implicancias distintas, y me parece que esos objetivos, en medio de esta situación, los gobiernos extranjeros lo miran como una cuestión muy distinta a si fuera un Estado, ¿no? Yo pensaba, Axel, en los riesgos, ¿no?, de acercarse mucho a una posición cuando está... Hoy día hay una tregua, pero hay un conflicto abierto, digamos, conocido, obvio, entre China y Estados Unidos. Yo difiero absolutamente de Tomás. Yo creo que acá en Chile han venido presidentes que están ahí al borde del golpe de Estado. O sea, Dilma Rousseff, ¿te acuerdas que claro, vino como un mes antes de caer? Claro, ¿sí? Entonces la historia de los viajes, estas son visitas de Estado, no son visitas de personas. Y van de todo en los aviones, y ahí yo hago una diferencia. A mí lo que me da miedo, en vista de lo que pasó hoy día, es que el presidente o la delegación chilena tome algunos acuerdos, algunos señales, y después quede offside con respecto a la relación que tiene Estados Unidos con China. Claro. O sea, ya hemos visto hoy día, pasaron de una guerra total. Me imagino que después Zárate nos va a explicar en detalle, se está preparando, ahí está precalentando. Pero pasaron del odio, del 80, 100, 120, 150, ¡fum! Se pusieron de acuerdo. Entonces, uno acá tiene que ser bien prudente, bien moderado, de no quedar offside con respecto a principios, porque después se te abuenan los dueños del mundo y tú quedaste matriculado ahí atrás. Casado con eso. Claro, y en ese sentido, claro, le recordaban al presidente varias frases sobre Trump, ¿no? Sobre Trump ha sido muy crítico y en varias ocasiones. Sobre China uno busca y hay menos, digamos. Sí, hay que recordar también que China es un inversor importante para el país, y en esto hay que socio comercial número uno. Y es un socio comercial muy potente. El más grande. Sí, entonces por lo tanto el tratamiento es diferente, ¿no? Lo que pasa es que también va con un desaire reciente de las propias empresas chinas, ¿no?, respecto a inversiones en nuestro país, que las dilataron. Entonces hay también un tema de fondo. Yo creo que lo relevante del viaje, más allá de las circunstancias, yo encuentro que las circunstancias opacan cualquier tipo de viaje, ¿no? Y para el país también.
Pero me parece que el fondo, claro, son relaciones comerciales y con China eso es lo que tenemos, relaciones comerciales, y me parece que ese es el punto de fondo. Más allá de la guerra, porque de esta guerra comercial, porque Chile va a tener que igual tener relaciones comerciales con China y con todos los otros países que Hay pudiesen. que ver los anuncios que haga ¿Cómo también. hace? ¿Ah? ¿Habrá Es difícil. anuncio? ¿Habrá anuncio? Me imagino que cuando, o sea, si va a China y no trae ningún anuncio, es como frustrante. O sea, ¿A qué fue? alguna inversión, algo Claro. nuevo, alguna... Ya pasó por Japón y no hubo nada, así que Japón, sí. probablemente, Sí. Japón pasó- Es que bueno, los japoneses también son probablemente No, pase de largo también. Japón Sí. es un gran país, siempre lo defendemos. No, pues sí, acá, también me en esta gustaría ir. tribuna. O sea, de hecho, yo diría que la polémica mayor ha sido sobre el relato del presidente con respecto a su relación con Japón. No sé si Sí, sí, cuando menciona Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, las mangas y todo eso. Sí, ahora en Japón es importante esa cultura, hay Es que decirlo. Acá yo- puede sonar muy light, pero allá es yo importante. siempre escuché, esto no, ustedes me pueden corregir, que en diplomacia la autenticidad se paga más que las generalidades Exacto. de los lugares comunes, de decir acá estoy Claro. frente al monte Fuji. No, Esa- acá sonó muy light, pero te aseguro que los japoneses no lo recibieron mal, conociendo la cultura de Usted ellos. conoce Japón. Y soy un admirador de esa cultura. Así es. Axel Callisto Masdual, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches.